de nuestras espiritualidades nativas. Pero han ideado toda una serie de técnicas, de argucias para penetrarnos y seguir colonizando nuestro imaginario, hacer sentir a nuestra gente que son culpables de un hombre que murió crucificado hace 2000 años. Con la finalidad de un mayor control social. Bien, entonces, religión, la palabra religión viene de religare, eso lo sabemos casi todos. Religare significa volver a unir. Pero, y esto es lo que la mayoría no conoce, el término religión fue usado por los romanos por lo menos 150 años antes de Cristo. Pero la acepción en ese momento no tenía la acepción que surgió después, más o menos 300 años después del nacimiento de Cristo. Era la misma palabra, pero en el mundo romano tenía un significado más de carácter social. Unión, religar, ¿qué? A los diversos grupos humanos. Por ejemplo, si yo era de Sicilia y venía a Roma, tenía que respetar los dioses de la ciudad. Dicho de otra manera, me unía a la religión de ellos. Entonces la palabra religión tenía otra acepción. ¿Quién cambió la acepción de la palabra religión? Y es la que hasta ahora nosotros utilizamos. Fue un teólogo romano que se llamó Lactancio. Lactancio, muerto en el año 325, cuando se estaba celebrando el concilio Nicea del año 325, y que fue consejero de Constantino. Para Lactancio, religión ya no era aquello que nos une desde el punto de vista social, sino que nos une con una divinidad de carácter sobrenatural, con Dios. ¿Y cuál era la religión? Hasta ese momento no existía la religión propiamente dicha, ya vamos a ver, sino con esa forma de espiritualidad judía peculiar que nosotros identificamos ahora como cristiana. Entonces, Lactancio le da otra acepción totalmente diferente. Viene el triunfo del cristianismo en el año 382, viene el decreto, el edicto de Tesalónica, firmado por un emperador romano fanático, Teodosio, que declara a la tradición cristiana como la única religión. Él empieza a emplear la palabra religión, que ya Lactancio 50 años antes la había adaptado solamente para denominar a los cristianos. ¿Sí? Aquellos que se unen con Dios es la verdadera religión. Todo lo demás son paganos. A nosotros, a nuestros abuelos, los españoles cuando vinieron, una de las acusaciones mayores fue que eran paganos. Ahora vamos a ver de dónde surge ese término pagano y vamos a ver que no corresponden absolutamente en nada a nuestros ancestros. Pero desgraciadamente hasta ahora, en el lenguaje, se habla de, mira, esas son prácticas paganas, por referida a ciertas prácticas que hacen, rituales que hacen diversos pueblos nativos de las Américas. Pero ¿qué se entendía
por pagano. ¿Qué se entendía por pagano en ese momento de transición del uso de la palabra tradición por religión? Que la ideó, repito, Lactancio. ¿Qué es lo que pasó allí? Lo que pasó fue que la palabra religión indicaba unirse con Dios, y aquellos que no se unían con el único Dios verdadero, que fueron muchos patricios romanos, generales romanos, que no querían abandonar su tradición espiritual, entonces se fueron a vivir al campo, al pagus, así le llamaba. Entonces, los grandes ricos de aquella época de Roma se fueron a vivir al campo porque no querían, por temor al emperador que se había vuelto cristiano, no querían contradecirles y se iban a vivir a sus haciendas, a sus fundos, a sus tierras en el campo. Entonces ellos se fueron llamados por los cristianos que estaban en Roma, pagus. De ahí viene pagano. Es decir, pagano era el romano que se había retirado de vivir en Roma, en la urbe, para no convertirse, verse obligado a convertirse en cristiano y continuar con sus prácticas espirituales anteriores precristianas. Y eso vino en algo peyorativo, pagano. Entonces, estamos ante una palabrita que nos los aplicaron mucho acá. Bien, entonces, estamos viendo la transición entre lo que es la tradición romana y a religión cristiana. ¿Sí? La hizo, repito, Lactancio. Lactancio llamó, ya no era aquello que une con lo social, sino aquello que une con el Dios verdadero. A partir de Lactancio, religión era eso, el exclusivismo cristiano. Si tú no piensas como yo, tú eres pagano. Si tú no eres como yo, tu religión es idolatría. Entonces, vemos el uso de las palabras a fin de, digamos, de enviar un determinado paquete, fundamentalmente de carácter colonial. Fue utilizado así. Desde ese punto de vista, ¿cuáles son los elementos esenciales de una religión? Ojo, hermanos, con lo que voy a decir. Una religión tiene 3 elementos esenciales. Y si no tienen estos 3, no es religión. ¿Cuáles son estos 3 elementos esenciales? Dogma, moral y culto. Repito, los elementos esenciales de toda religión es dogma, dirigido a la parte intelectual, moral, la parte social, y culto, la parte ritual. Entonces, ¿es que el budismo es religión porque tiene esos 3 elementos? No, no tiene esos 3 elementos. No tiene dogmas, por ejemplo. No hay un dogma de la Santísima Trinidad. No hay un dogma de la Inmaculada Concepción. No hay. No existen dogmas así. Entonces el budismo, el hinduismo, no son religiones en el sentido cristiano. ¿Qué son entonces? Hermanos,
son tradiciones, adaptaciones de esa gran tradición primordial. En ambiente hindú sale el hinduismo. En ambiente negro africano sale otra tradición. En ambiente nuestro, adaptación al mundo andino, amazónico, sale uno. Más al sur, en la Patagonia, sale otra adaptación de la misma gran tradición primordial. Pero es que nosotros, en el mundo andino amazónico, tenemos dogmas. No, no tenemos dogmas. Nuestra moral es nuestro estilo de vida. La moral no consiste en respetar aquello que un Dios sobrenatural escribe en piedras con su dedo de fuego. Si tenemos un dogma, es el respeto entre todos los seres humanos, el considerarnos parte de la naturaleza, y que en realidad no podemos llamarlo dogma. En consecuencia, ¿cuáles son las religiones que tienen esos tres elementos? Y son las únicas religiones. Sino, ¿qué es lo que pasa? Que los europeos, al desbordar de Europa, lo que ellos tenían como creencias, como sistema de creencias y prácticas, le llamaron con el mismo nombre de lo que ellos hacían, religiones, pero le llamaron religiones paganas. Pero es que eran religiones, no eran religiones. El budismo no es religión. No tiene esos tres elementos, dogma, moral y culto. Quienes sí tienen esos tres elementos esenciales, el judaísmo, un dogma, le puedo poner muchísimos ejemplos de dogma en el judaísmo. Por ejemplo, el pueblo judío es el pueblo elegido de Dios. Es dogma. A ustedes le pueden triturar el cerebro a un judío, pero para él ellos siguen siendo el pueblo elegido de Dios. Es dogma. En el cristianismo, dogma, la Inmaculada Concepción. Acá yo no voy a hablar sobre, la próxima semana lo vamos a hablar sobre el rechazo de los judíos, por ejemplo, al dogma de la Inmaculada Concepción, pero es un dogma. Y la moral, antes de eso, un dogma en el mundo musulmán, porque les estoy poniendo un ejemplo de cada una de esas religiones. El Corán es la palabra de Dios. Punto. Sí, el Corán, tal como es, ha sido directamente revelada por el arcángel Gabriel a través del profeta Muhammad, que mal llamado Mahoma, y años después se ha consolidado en un libro que es considerado palabra de Dios, dogma.